La Iglesia Comunidad Cristiana Restauración y Vida Abundante te da la bienvenida a tu programa Buscando la Verdad. El pastor José Arturo Valderrama te invita a que estés sintonizado en este tiempo, a que busquemos la presencia del Padre Celestial. Hoy es un día de regocijo, de gozo, en el que podemos adorar y bendecir el nombre del Señor. Hemos escuchado buenas noticias y por orden de la alcaldesa mayor ya podemos ir a los templos a adorar el nombre del Señor. Así que sigue orando, sigue glorificando el nombre del Señor, porque ya pronto te estaremos dando la fecha, la hora y el lugar para que vengas a congregarte con nosotros. Si no tienes un sitio donde recibir la palabra, esta es la oportunidad para que te inscribas en el link que aparece al final de este programa y queremos visitarte, queremos orar por ti. Bueno, vamos a empezar esa reunión especial dándole gracias al Dios Todopoderoso. Hoy es un día de gozo, de alegría, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia. Regocíjate, amigo, regocíjate, iglesia, porque Jesús es bueno, es santo, es fiel, su bondad es grande. Él nos levanta, Él nos cuida, Él nos sustenta, Él nos sana, Él nos provee. Si estás ahí afligido, quiero decirte, Jehová es tu sanador. Si estás enfermo, quiero decirte, Jehová es el que te sana. Por eso, adora, bendice y glorifica el nombre del Señor. Cierra tus ojos conmigo y adora al Padre. Jesús, te glorifico. Padre, eres grande, bueno, santo y fiel. Para siempre es tu bondad, para siempre es tu misericordia. No hay nadie como tú, Señor. Y hoy podemos llegar delante de ti, diciéndote, Jesús, aquí estamos. Este es un pueblo que se regocija contigo, Señor. Esta es una iglesia que te dice, Abba Padre, porque me has cuidado, porque aún en este tiempo difícil has levantado mi casa, has sanado mi cuerpo, has provisto, has cuidado de mis hijos. Por eso estamos regocijados contigo, Señor. Dile gracias, papito. Dile, amado Dios, te bendigo, te glorifico. Santo eres, tu bondad y tu misericordia es para siempre. Hoy es un día para adorarte, hoy es un día para glorificarte. Adora al Señor allí donde está. Yo te invito a que cierres tus ojos, a que si puedes cojas las manos de tus familiares, del que tienes ahí al lado, y cierres tus ojos y levantes tus manos y proclames bendición sobre tu casa. Proclama bendición sobre Bogotá. Proclama bendición sobre Colombia. Dios rompe las ligaduras. Padre, ese espíritu de muerte, de violencia, de homicidio que se está levantando en nuestras regiones, en los departamentos de Colombia. Levanta una oración en este momento de clamor y dile, Señor, toda Colombia te pertenece. Padre, cada gobernador, cada alcalde, mira al presidente, mira a nuestros ministros, mira las cortes, Dios, mira el ejército, mira la policía, Señor, mira todos esos grupos que se han levantado. Oh Jesús, rompe las ligaduras, rompe la muerte, rompe la cadena. Ahora mismo, Dios, mi casa te pertenece, mi ciudad te pertenece. Oh Padre, no permitas que el malvado prospere. No permite que la obra del mal avance. Ahora mismo te lo rogamos, Padre. Toca mi casa, toca mi ciudad, toca mi país. Dile en este momento, Colombia está delante de ti, Señor. Vamos a hacer un clamor por esta tierra. Oh Espíritu Santo, toma, Señor, toma el gobierno. Derrama de tu presencia. Grande eres, Señor.
Señor, tu bondad y tu misericordia es grande. Iglesia, hay que clamar por Colombia. No dejemos de orar, no dejemos de interceder. Coloquemos esos departamentos que están en tantas dificultades delante de tu presencia. Mira los que están en un hospital, mira el que está enfermo, Señor. Oh Padre, sana, consuela, levanta y liberta las vidas, Jesús. Gracias, Cristo. Tu bondad y tu misericordia, la que nos alcanza, me levanta y me sostiene, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Aleluya. Amén y amén. Bueno, yo quiero invitarlos a que abramos nuestras Biblias en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16. Amén. Es un versículo que creo que todos nos lo sabemos de memoria y lo hemos repetido muchas veces. Dice la palabra del Señor. Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16. De tal manera amó Dios al mundo, dice la palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amén. Ese es un versículo que creo que todos nos sabemos de memoria, y si no, vamos a aprendérnoslo. Dice la palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nosotros, como iglesias, como hijos del Señor, tendremos un regalo, porque el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Es un regalo inmerecido, es un regalo que tenemos porque la misericordia de Jesús ha llegado a nuestras casas. Pero si de pronto no ha sido así, yo quiero invitarte en este momento a que te acerques al Padre Celestial, porque la palabra dice que Él envió a su Hijo a la tierra, no para condenar al mundo. ¿Lo envió para qué? Para salvación. No lo envió para condenación, lo envió para luz, porque definitivamente todo aquel que hace lo malo, pues aborrece la luz. Por eso, para poder llegar con sinceridad y verdaderamente delante del Señor, hay que hacerlo solamente a través del Señor Jesucristo. Por eso yo te invito, iglesia, amigo, a que reconozcamos a Cristo como nuestro Dios verdadero. El único que nos puede dar salvación es Jesús de Nazaret. No hay otro camino para llegar al Padre, sino a través de Jesús. Dice la palabra que tanto amó Dios al mundo que Él murió por nosotros. Yo te invito a que reconozcas a Jesús siempre, amigo, iglesia. Él es el buen Padre Celestial. Amén. No olvides que si tienes peticiones, puedes hacerla al teléfono que aparece aquí en el recuadro. Además, también puedes escribirnos al correo electrónico iglecrisres@yahoo.com. También puedes escribirnos en el link que aparece al final de este recuadro y dejarnos tus datos personales. Queremos orar por ti. Vamos a darle gracias al Dios Todopoderoso en este momento
Cierra tus ojos y adora al Señor nuevamente. Dile, Padre, gracias por tu amor. Tu bondad es infinita y tu misericordia es incontable, Dios. Los cielos cuentan tu gloria, Señor. Tu bondad me alcanza, me protege y me sustenta. Dios, hoy llegamos delante de ti, reconociéndote una vez más como el Dios grande, bueno, fiel y verdadero. Señor, aquí estamos. Sigue protegiéndonos, sigue cuidándonos, Señor. Padre, tu bondad, tu misericordia está con nosotros, con los que buscan tu palabra. Oh, gracias, Jesús. Gloria al que vive, al que reina para siempre. Nos regocijamos delante de tu presencia y ahora preparamos nuestros corazones para adorarte a través de la alabanza. Preparamos nuestros corazones para recibir la palabra que va a ser ministrada. Amigo, iglesia, yo te invito para que adoremos al Señor y además para que dispongamos nuestros corazones a recibir la palabra que en ese tiempo va a ser ministrada. Te bendigo y recuerda, Cristo viene pronto. Restáurame, Señor. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu. Desciende hoy tu fuego, sana mis heridas. Restaurame, Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, llenando las vidas de tu pueblo. Rocío de tu amor, visita hoy mi vida, cámbiame, Señor. La lluvia, derrama de tu espíritu. Desciende hoy tu fuego, sana mis heridas. Restáurame, Señor. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu. Desciende hoy tu fuego, sana mis heridas. Restáurame, Señor.
mi vida. Cámbiame, Señor. Necesita hoy mi vida. Cámbiame, Señor.
Hosana al Rey, aleluya al Rey. Hosana al Rey, aleluya. Me ha enseñado su grandeza, me ha mostrado su belleza, me vistió de su realeza, de su salvación. Yo cantaré, ha cambiado mi tristeza, ha ungido mi cabeza, me cubrió de su belleza, de su redención. Yo cantaré al Rey, Hosana al Rey, aleluya al Rey. Hosana al Rey, aleluya. Me ha enseñado su grandeza, me ha mostrado su belleza, me vistió de su realeza, de su salvación. Yo cantaré, ha cambiado mi tristeza, ha ungido mi cabeza, me cubrió de su belleza, de su redención. Yo cantaré al Rey, Hosana al Rey, aleluya al Rey. Hosana al Rey, aleluya. Yo me asombro, me maravillo, y hoy derramo mi canto en honor a Él. No hay nadie más glorioso, tan hermoso como mi Rey. Al Rey, Hosana al Rey, aleluya al Rey. Hosana al Rey, aleluya al Rey. Hosana al Rey, aleluya. Iglesia de Dios, buenos días, Dios le bendiga. Bienvenido esta mañana, vamos juntos a estudiar la palabra de Dios. Para ello lo invito a que abra su Biblia en el libro de Apocalipsis capítulo 1, versículo 9. Dice la palabra: yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Pasmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves, y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos, como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego,
y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Gloria a Dios, iglesia. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu amor y bondad, Padre. Presentamos, Señor, nuestras vidas delante de ti y pedimos que hoy, Señor, al estudiar tu palabra, por medio de tu Espíritu Santo, Señor, y por medio de tu palabra, venga a nuestras vidas, oh Dios, revelación, sabiduría, entendimiento, vida, discernimiento, libertad, sanidad, salvación. Señor, que tu Espíritu Santo hable a nuestras vidas por medio de tu palabra, Señor. Cada hermano que hoy escucha esta palabra, cada oyente que hoy escucha esta palabra, Señor, sea tocado por tu Santo Espíritu, Señor, y sea guiado a la verdad. En el nombre de Jesús lo pedimos. Damos gracias, Señor. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Hoy hablaremos, continuando con el tema que comenzamos hace 8 días, acerca de la revelación del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, hermanos, es todo para la iglesia. La iglesia del Señor Jesucristo tiene vida en Cristo Jesús, tiene identidad en Cristo Jesús, tiene seguridad eterna en Cristo Jesús, tiene salvación y perdón de pecados en Cristo Jesús. Por lo tanto, lo más importante para la iglesia es precisamente conocer y tener comunión con el Señor Jesucristo, su Señor, su Salvador, su Redentor. Gloria a Dios. Vamos hoy a revisar el capítulo 1 del libro de Apocalipsis y tratar de tomar allí cómo el Señor Jesucristo es presentado a la iglesia de diversas maneras para que la iglesia tenga en Él puesta toda su confianza, toda su seguridad. Hermano, la confianza y la seguridad del creyente es eterna y es segura, porque Cristo Jesús el Señor no es una ilusión, no es una religión, no es una filosofía de hombres ni una creencia vacía de hombres. Cristo Jesús es Dios hecho hombre, es el creador del universo y es el sustentador y sostenedor de la vida, pero más aún es el Salvador, el Redentor, aquel que nos amó desde antes de la creación y por nosotros se dio para darnos vida eterna. Por lo tanto, la seguridad del creyente cuando su corazón ha sido puesto en Cristo Jesús, su fe ha sido puesta en Cristo Jesús, es una seguridad eterna y absolutamente real y confiable. Dice la palabra de Dios: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Pasmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Cristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Yo, Juan, vuestro hermano, dice el apóstol. Es muy importante cómo Juan se presenta en este texto, siendo él el apóstol Juan, siendo él un escritor de 5 textos que conforman el Nuevo Testamento, siendo él uno de los 12 apóstoles, siendo él uno de los 3
que con mayor intimidad acompañaban al Señor a muchos momentos muy particulares, como la transfiguración o la oración en Getsemaní o al lado de la cruz del Calvario, siendo este Juan tan cercano al Señor, que dice en el Evangelio de Juan que se recostaba en el pecho del Señor por la confianza, el cariño que tenía al Señor. Aquí Juan se presenta en una forma humilde. Él no dice: yo Juan, el gran apóstol Juan, el siervo apóstol de apóstoles Juan, no, sino habla con mucha humildad y ni siquiera utiliza su título de apóstol, sino dice: yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Note que allí está diciendo Juan que él es un hermano más entre todos los hermanos. Es muy importante, hermano, que entendamos del apóstol Juan y de todos los apóstoles y del Nuevo Testamento que en la iglesia cristiana no hay abolengos, ni jerarquías, ni rangos, ni títulos de notoriedad absolutamente para ningún hombre. Los títulos de notoriedad, de exaltación, de rango, de gloria, de autoridad, de majestad, de alabanza, de exaltación, de reconocimiento, de adoración, son para nuestro Señor Jesucristo. Dice Juan que él era copartícipe en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Hermano, porque servir al Señor en su iglesia, ser un siervo del Señor, implica también padecimiento. El apóstol Pablo escribe y dice que el que quiera vivir piadosamente también padecerá. Seguir al Señor Jesucristo tiene una cuota de sacrificio, de sufrimiento, de dolor, de abnegación, de entrega a nuestro Padre Celestial para hacer su voluntad, para agradarle, para ser fiel. En este mundo, hermano, que es un mundo que rechaza al Señor, que rechaza su palabra, que aborrece la iglesia, que aborrece a Cristo, que aborrece a los cristianos, que aborrece a los siervos de Dios, que aborrece la palabra de Dios y la iglesia de Dios, hermano, es muy difícil ser un siervo de Dios sin tener que estar dispuestos a padecer. Por eso, mi querido hermano, así como Juan y como los demás apóstoles tuvieron que ser testigos fieles y martirizados por causa de su testimonio fiel al Señor, la iglesia verdadera del Señor en pleno debe estar dispuesta a entregar su vida, inclusive si es necesario, para ser testimonio fiel de nuestro Señor Jesucristo en este mundo. Dice que estaba en la isla llamada Pasmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Pasmos es una isla que queda en el mar Mediterráneo, hermano, y esta isla había sido tomada como una prisión. Se dice que Domiciano, más o menos hacia el año 86, comienza una persecución contra los cristianos, y entonces Juan fue exiliado a esta isla, fue enviado prisionero y desterrado de su lugar para estar en esa isla exiliado, y allí estando exiliado y preso por causa del Señor Jesucristo, de su palabra, de ser cristiano, dice que él estaba en el Espíritu en el día del Señor. Esa expresión, en el Espíritu en el día del Señor, nos habla de que las grandes revelaciones que vienen a los siervos de Dios siempre vienen en el Espíritu. Es decir, no es imaginación de carne, no es un genio intelectual, religioso, filosófico, teológico, no es creatividad humana meramente, no es solo razonamiento o inteligencia de hombre o imaginación de hombre, sino que habla de que en el Espíritu de Dios Juan recibe esta revelación para entonces compartirla al pueblo de Dios, a la iglesia de Dios. Dice que estaba en el Espíritu en el día del Señor. En el día del Señor, hermano, debe ser entendido como que Juan, en esa revelación que recibe, el Señor le muestra los acontecimientos que vendrán en lo porvenir, las cosas que sucederán hacia el futuro referentes a la iglesia y a la segunda venida del Señor Jesucristo a la tierra. En el día del Señor no significa un momento,
sino más bien significa un periodo con varios eventos, donde sucederán varias cosas, el rapto de la iglesia, la tribulación, la segunda venida del Señor, el establecimiento del reino milenial de nuestro Señor Jesucristo, el juicio eterno, la creación de cielos nuevos y tierra nueva. Todo eso abarca esa expresión en el día del Señor. Significa una expresión profética, donde el día del Señor significa cuando el Señor consume todas las cosas, cuando el Señor al fin cumple todas las promesas referentes a su segunda venida, al establecimiento de su reino, a su juicio, y cuando Él traerá el gobierno eterno, el reino de Dios a este mundo, a esta creación redimida y salvada por medio de Cristo Jesús. Entonces dice la palabra de Dios, hermano, que Él estaba en el Espíritu en el día del Señor y que oyó detrás de Él una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, en Éfeso, en Esmirna, en Pérgamo, en Tiatira, en Sardis, en Filadelfia y la Odisea. Lo primero que usted debe notar es que el Señor se presenta diciendo: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. El Señor, hermano, es para su iglesia precisamente el originador, el creador, el iniciador de su iglesia, pero también Él es el consumador del destino eterno y final de la iglesia y de todas las cosas. Por eso Él es el Alfa y la Omega, el primero y el último. Él es el que tiene el control absoluto de todo lo que existe, de la creación, del tiempo, de la eternidad, de la salvación y de la condenación de los seres humanos. Dice: escribe en un libro lo que ves y envíalo a las iglesias. Aquí se comprueba por medio de la palabra del Señor cómo Dios aprueba que sus siervos que reciben revelación por medio del Espíritu Santo escriban esa revelación. Igual le mandó el Señor a Moisés a escribir, igual el Señor le mandó a Juan a escribir, igual el Señor envió a sus profetas a escribir en el Antiguo Testamento. La Biblia es un libro sobrenatural, es el libro inspirado por el Señor, por medio de su Espíritu Santo, dándole revelación a sus siervos, los profetas y los apóstoles, pero después dándoles también inspiración y el mandato de que escribieran eso que les había revelado. Eso debe hacernos entender, hermano, que la Biblia es la palabra de Dios, que debemos acercarnos con temor reverente y atención abierta desde nuestra mente y desde nuestro corazón al mensaje bíblico, que es la palabra de Dios. También dice la palabra de Dios que el Señor le envía este mensaje a 7 iglesias que están en el Asia. Esas iglesias están ubicadas en lo que hoy es la zona de Turquía, la actual Turquía. Bien, estas iglesias eran 7 porque 7 es un número simbólico en todo el libro de Apocalipsis y aún en toda la Biblia. Significa plenitud, significa totalidad, significa perfección. Y estas 7 iglesias son representativas de toda la iglesia del Señor Jesucristo, a lo largo de toda la historia y en todas las latitudes y localidades. Estas 7 iglesias son una representación profética para más adelante Dios, por medio de esas iglesias, también enviar un mensaje a toda la iglesia. Además dice la palabra de Dios que cuando Juan se volvió para ver la voz del que hablaba, dice: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. Gloria a Dios. Cuando Juan oyó esa voz como de trompeta poderosa, con tremenda autoridad, dice que él se volvió para ver a quién hablaba. Y lo que él primero ve, dice, es que ve 7 candeleros. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro.
Estos 7 candeleros de oro, hermano, más adelante en el versículo 20 dice, las 7 estrellas son los 7 ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Estos 7 candeleros de oro son un símbolo que el Señor usa para representar su iglesia. Son 7 porque está hablando de toda su iglesia, la plenitud, la totalidad de la iglesia del Señor, que es una sola, es la iglesia del Señor Jesucristo, no la iglesia de ningún hombre, no la iglesia de ningún líder, es la iglesia del Señor Jesucristo. Por eso es 7 candeleros o 7 iglesias, pero además de esto son 7 candeleros de oro, no son candeleros de hierro, no son candeleros de barro, son candeleros de oro, porque para el Señor su iglesia es preciosísima, su iglesia para Él es valiosísima, es tan hermosa, es tan preciosa como un precioso candelero de oro. Son 7 candeleros de oro, porque en los candeleros de oro se colocaba la luz, se colocaba la antorcha que ardería e iluminaría. Así la iglesia debe ser la portadora de la luz del Señor Jesucristo, porque Él dijo, yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas. De la luz de su palabra, porque la palabra de Dios dice, lámpara es a mis pies tu palabra. La exposición de tu palabra alumbra el entendimiento, y de la luz del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, hermano, son llamas que arden, las antorchas, los 7 espíritus que arden delante del trono de Dios, según nos dice aquí también en Apocalipsis 1. Entonces la luz debe arder en la iglesia, la luz de Cristo, la luz del Espíritu Santo, la luz de la palabra de Dios, la luz de Dios debe ser la que ilumine en la iglesia del Señor. En medio de un mundo en tinieblas, un mundo que anda en oscuridad espiritual, es tan absolutamente necesario que haya una iglesia, hermano, prendida con la luz, el poder que ilumina todas las cosas de nuestro Señor Jesucristo, de su Espíritu Santo, de su palabra. Gloria a Dios. Dice que en medio de los 7 candeleros de oro, cuando se volteó, vio a uno semejante al Hijo del Hombre. Este título, semejante al Hijo del Hombre, es un título mesiánico que se encuentra también en el libro de Daniel, refiriéndose precisamente a una visión que tiene Daniel también de nuestro Señor. Y es semejante al Hijo del Hombre porque tiene figura humana, pero no solo tiene figura humana, sino que el Señor Jesús se hizo hombre y vino a este mundo y vivió entre nosotros, siendo Dios se hizo hombre y murió en la cruz del Calvario y resucitó de entre los muertos en un cuerpo físico pero glorificado. Es físico pero es glorificado, un cuerpo que nunca más morirá, nunca más se envejecerá, nunca más se enfermará. Y el Señor Jesucristo ha resucitado en ese cuerpo y en ese cuerpo ha ascendido al cielo para estar así toda la eternidad. De forma tal que el Señor Jesucristo es el vínculo entre Dios y los hombres. Siendo Dios, ha querido hacerse hombre para acercarnos a los hombres, a ese Dios que es espíritu, que es eterno. El Señor Jesucristo es la manifestación visible del Dios invisible. Por eso dice que Él se volteó, Juan se volteó, y cuando vio en medio de los 7 candeleros estaba uno semejante al Hijo del Hombre, uno que tenía la misma apariencia de ese Cristo histórico que había venido a la tierra y había estado con los 12 discípulos. Pero aunque era él mismo y aunque Juan le conoce, ahora también le ve de otra manera, con otros rasgos muy diferentes que lo hacían parecer un ser completamente sobrenatural, más allá de ese hombre humilde que había venido en su primera venida. Dice la palabra de Dios
que cuando Juan miró a este, que era semejante al Hijo del Hombre, estaba vestido con una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Esta ropa larga que llegaba hasta sus pies y ese cinto que ceñía su pecho nos hablan precisamente de la forma de vestir del sumo sacerdote. El sumo sacerdote celestial hoy para la iglesia es el Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios que el Señor a todos nosotros nos ha hecho reyes y sacerdotes para gloria de Dios Padre. Un pueblo de sacerdotes que adoramos al Señor Jesucristo. Cada creyente es un sacerdote para el Señor. Pero nuestro Señor Jesucristo no es solamente un sacerdote, sino que Él es el sumo sacerdote. Y según el libro de los Hebreos, nos dice que es el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Es decir, un sumo sacerdote que no se sabe su origen ni su procedencia y que permanece a lo largo por todo el tiempo en ese ejercicio de ser el sumo sacerdote. Él es el que ministra, Él es el que está sentado a la diestra de Dios intercediendo por los santos porque Él es el sumo sacerdote. Gloria a Dios. Dice además la palabra de Dios que esa ropa llegaba hasta los pies, que estaba ceñido por el pecho con un cinto de oro. Ese estar ceñido por el pecho con un cinto de oro habla precisamente de su alta dignidad, una investidura de gloria, de majestad, de dignidad altísima. Dice que sus cabellos eran cabellos como blancos, como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Cabellos blancos como blanca lana nos habla precisamente de que era glorioso, de que resplandecía. Nos habla de su eternidad, de su santidad y de su sabiduría. El Señor Jesús era absolutamente asombroso en esta revelación con que se estaba mostrando a su siervo Juan. Además dice que tenía sus ojos como llamas de fuego. Eso nos habla, hermano, de la omnisciencia de nuestro Señor Jesucristo, de su sabiduría, de su conocimiento, de su capacidad de penetrar la verdad y el conocimiento exacto acerca de todas las cosas, acerca de todo lo que existe, acerca de todas las situaciones, acerca de todas las personas. Al Señor nadie lo podrá engañar, porque el Señor tiene ojos de llama de fuego, ojos que todo lo penetran, lo disciernen, lo juzgan, lo miran, lo conocen en forma íntima y profunda. También esos ojos de llama de fuego nos hablan de la ira de Dios. El Señor Jesucristo juzgará con juicio eterno todo aquel que no se quiso arrepentir de sus pecados, que no quiso volverse de su maldad, que no quiso pedirle perdón a Dios por esos pecados y recibirle a Él como Señor y Salvador. Dice además la palabra de Dios, allí en el versículo 15, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgentes como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Pies como bronce bruñido. Sus pies, hermano, dice allá en Apocalipsis 19:15, que sus pies pisarán el lagar de la ira de Dios. Estos pies como bronce bruñido quiere decir bronce fundido que resplandece, que alumbra porque está derretido y a la temperatura más alta. Eso es lo que significa como bronce bruñido. Dice la palabra de Dios que esos pies, hermano, un día precisamente pisarán el lagar de la ira de Dios. Es decir, el Señor pondrá todos sus enemigos bajo sus pies. El Señor hará juicio severo con todos aquellos que le aborrecieron y que nunca se arrepintieron y que nunca confiaron en Él y que nunca le recibieron en su corazón como Señor y Salvador. Dice la palabra de Dios que esos pies de bronce bruñido son la victoria del Señor sobre sus enemigos. Dice la palabra que el Señor pondrá todos los enemigos del Señor bajo sus pies. Dice además la palabra de Dios allá en el versículo 15 que tenía voz
como estruendo de muchas aguas. Y en el versículo 10 nos dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, una voz como estruendo de muchas aguas y una voz como de trompeta. Eso nos habla, hermano, de el poder de su voz, la autoridad de su voz, la potencia de su voz. Esa voz, hermano, que creó el universo. Dice la palabra en Génesis que Dios dijo: sea, y fue. Sea la luz, y fue la luz. Todo Dios lo creó con su poderosa palabra, con su voz. Esa voz un día levantará a los muertos de la sepultura. Mire lo que dice allá en Juan 5, 28 y 29. Juan 5, 28 y 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Dice la palabra del Señor que llegará el día en que los muertos oirán su voz y volverán a la vida. Los que hicieron lo bueno a resurrección de vida, pero los que no quisieron obedecer al Señor a resurrección de condenación. Esa misma voz, hermano, será la que sentenciará el juicio y el castigo eterno, según nos dice Mateo 25, 41 y 46, para todos los que no quisieron obedecer ni servirle al Señor. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios: tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Tenía en su diestra 7 estrellas. Gloria a Dios. Estas 7 estrellas, en el 1:20 dice la palabra de Dios, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Las 7 estrellas que vio Juan en la mano derecha del Señor representan los mensajeros. La palabra ángel significa mensajero de las iglesias. Dios a cada iglesia le entrega un pastor o un grupo de pastores que enseñan la iglesia del Señor conforme la enseñanza bíblica y conforme la bendita palabra de Dios. Estos hombres que se dedican, llamados por el Señor, a enseñar a la iglesia, a pastorear a la iglesia, a cuidar de la grey del Señor, son llamados mensajeros. Dice la palabra de Dios que cuando Juan miró al Señor, el Señor tenía en su mano derecha tenía 7 estrellas, que son los mensajeros de cada una de las iglesias. Entonces, hermano, entendamos que Dios, el Señor, nuestro Señor Jesucristo, tiene en su mano a sus siervos. Esto nos habla de una autoridad delegada. Los que hemos sido llamados por el Señor, hermano, no podemos nosotros mismos hacernos a nosotros mismos ni siervos de Dios, ni pastores, ni nada de eso, si el Señor mismo no nos ha llamado y si Él mismo no nos confirma por medio de su Espíritu, por medio de su amor, por medio de su gracia, para servirle como siervos. Los siervos de Dios tenemos una autoridad delegada del Señor precisamente para enseñar la verdad bíblica, para buscar las almas, para testificar al mundo de nuestro Señor Jesucristo, para pastorear la grey del Señor y guiarla por el camino de la palabra de Dios, de la verdad bíblica. Pero esta autoridad que es delegada, hermano, es una autoridad, hermano, que muchos no aceptan, que muchos hoy por hoy, decir estar en sujeción, obedecer la autoridad, respetar la autoridad, es casi que decir una ofensa. Muchos hoy rechazan la autoridad de los siervos de Dios, la autoridad de los pastores en la iglesia y las autoridades en general. Pero hermano, sepa usted que Dios tiene sus siervos en su mano y que Él respalda la autoridad pastoral de todos aquellos que realmente, en forma genuina y sincera,
han sido llamados por el Señor y sirven en forma sincera, honesta, humilde, obediente a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermano, estas 7 estrellas son aquellos hombres que hemos sido llamados a guiar la palabra de Dios, la grey del Señor, el pueblo del Señor, para que juntos avancemos en ese llamado que el Señor nos ha hecho para la vida eterna. Gloria a Dios. La autoridad delegada del Señor aparece en muchos pasajes. Por ejemplo, miremos en el Evangelio de Lucas. Lucas, en el capítulo 10, dice la palabra de Dios en Lucas 10, en el versículo 16, dice de la siguiente manera: el que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Hermano, cuando usted se resiste a la enseñanza, a la dirección, al consejo, a la amonestación del siervo de Dios, que genuinamente, con amor, con humildad, con fundamento bíblico verdadero, obedeciendo al Señor y su palabra, le está enseñando, le está llamando, le está amonestando, y cuando usted no acepta eso, hermano, entienda, hermano, que usted está rechazando precisamente la autoridad delegada del Señor. No hemos de hacer eso, sino más bien hemos de reconocer la autoridad que el Señor ha delegado, porque si nosotros reconocemos los siervos de Dios, estamos reconociendo al Señor y estamos reconociendo al Padre Celestial que envió a nuestro Señor Jesucristo. Dice además la palabra de Dios allí en el versículo 16, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, una espada de 2 filos. En el libro de los Hebreos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y que penetra, la palabra de Dios penetra en el corazón del ser humano hasta partir o separar el alma del espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Fíjese que allí hay 3 componentes: alma, espíritu y cuerpo. Y dice que la palabra de Dios nos ayuda a separar esos componentes en el ser humano, pero además dice, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es una espada viva y eficaz que sale de la boca de nuestro Señor Jesucristo. Es su palabra poderosísima, precisamente para hablarle al espíritu del hombre, para hablarle al alma del hombre, para hablarle al cuerpo del hombre, para hablarle a toda la integralidad de lo que es el ser humano, con su poderosa palabra, para darle vida y salvación. El Señor decía, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra que el Señor nos ha dado es tan poderosa como una espada. Esa espada, que es de 2 filos y que vio Juan saliendo de su boca, nos habla de la autoridad, del dominio, del poder de nuestro Señor Jesucristo al dar su palabra. De la palabra del Señor, ese poder, esa autoridad, ese dominio que lleva, esa potencia que lleva en ella, porque es la palabra de Dios. Entonces, hermano, así como no podemos menospreciar los siervos de Dios, no podemos tampoco menospreciar la palabra de Dios. La palabra de Dios debe ser tenida con mucho respeto, recibida con mucho respeto, creída y guardada con mucha obediencia, con mucho respeto. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios en Juan 12:48, el Señor Jesucristo hablando de sus palabras. Juan 12:48, allí el Señor nos habla y nos enseña cuál es el origen de su palabra. Dice allí, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue la palabra que he hablado. Ella le juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues,
lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Oiga, hermano, está diciendo el Señor allí que su palabra juzgará a todo ser humano y que la palabra que Él habló es la palabra del Padre, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno solo. Son tres, pero es un solo Dios. Tres personas, pero un solo Dios, el triuno Dios, y siempre están de acuerdo. Por lo tanto, lo que habló el Hijo es lo que habló el Padre y es lo que habló el Espíritu de Dios. Entonces, mi hermano, la palabra de Dios es poderosísima, sale de la boca de nuestro Señor Jesucristo para hacernos entender que esa palabra un día juzgará a todo ser humano. Por eso, hermano, nosotros hemos de conocer la palabra de Dios, hemos de recibirla, hemos de creerla, hemos de obedecerla, porque la palabra de Dios será el instrumento que Dios usará para hacer juicio a cada ser humano. También dice la palabra de Dios que el Señor tenía un rostro como el sol. Dice, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Hermano, el sol es la luz quizás más intensa que nosotros podemos mirar en este planeta Tierra, y es tan poderoso, hermano, que cuando el sol está alumbrando precisamente disipa la oscuridad, disipa la noche. Hermano, pero dice el apóstol que cuando él vio el rostro del Señor, ese rostro resplandecía como el sol en su fuerza. Figúrese usted el resplandor tan tremendo que vio Juan en el rostro de nuestro Señor. Es como si usted mirara de frente el sol. Tiene uno que cerrar los ojos porque es tan poderosa esa luz que le afecta los ojos. Hermano, el Señor es glorioso. El Señor resplandece. Ese rostro alumbrando como el sol nos habla de su gloria, de su resplandor, de su majestad. Él dijo, yo soy la luz del mundo. Él es la luz. Cuando Él se transfiguró en el monte de la transfiguración, este fue el rostro que vieron sus discípulos en Él, que resplandecía como el sol. El Señor Jesucristo es glorioso, esa gloria Shekinah emana de Él, sale de Él. Él es la gloria manifiesta del Dios invisible. Él es la gloria visible del Dios invisible. Él es, hermano, como dice allá en Malaquías 4:2, el sol de justicia. Gloria a Dios. Hermano, mire qué manifestación tan gloriosa la de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo se manifiesta de esta manera a su siervo Juan para hacerlo conocer a su iglesia en pleno, para que su iglesia en pleno sepa que Él es el Señor vivo, resucitado, glorificado, ascendido, poderoso, que tiene el control, hermano, y que un día volverá, que tiene el control del mundo, del universo, de la creación, pero particularmente de su iglesia. Todos los asuntos de la iglesia le atañen al Señor Jesucristo y Él está muy presente en su iglesia. Hermano, dice aquí el versículo 17, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y Él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Importante, hermano, que cuando Juan vio al Señor en esa revelación tan asombrosa, tan gloriosa, tan magnífica y a la vez tan espantosa, Juan cayó como muerto a sus pies, dice la palabra de Dios. Hoy por hoy hay un ministerio de los caídos, ¿no, hermano? En todos lados la gente se anda cayendo, porque los tocan y porque los miran y porque los soplan y todos se caen y todo. Hermano, esas caídas, bueno, puede que sean del Señor, no sé, pero no es lo que describe aquí Juan. Aquí Juan no está hablando de eso. Juan está hablando de que cuando él vio esa revelación gloriosa del Señor Jesucristo, él cayó como muerto, pero está hablando de un temor reverente, de un temor de reverencia, de respeto, de suma admiración y de gran espanto frente a la santidad terrorífica de nuestro Dios. Dios es tan santo, nuestro Señor es santo, 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 que nosotros pecadores, si le viéramos a Él
en la manifestación de su poderosa santidad y gloria, hermano, caeríamos muertos a sus pies. Pero en este momento en que Él cae como muerto ante la presencia misma del Señor, gloria a Dios que dice la palabra que Él puso su diestra, su mano derecha sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Note cómo el Señor lo toca, dándole aliento y diciéndole, no temas. Porque el Señor Jesucristo no vino a este mundo para infundirnos a nosotros temor, ni para condenarnos, sino al contrario, Él se acerca con amor a nosotros y nos toca y nos da su palabra de aliento y nos dice, no temas, no temas. Y su palabra seguida es, yo soy el primero y el último. Él es, hermano, el que tiene el control de la existencia de todo cuanto existe, de cada átomo del universo, de cada ser humano, de cada galaxia, de cada planeta, de cada minuto y segundo que acontece en la historia humana. Él es el primero y el último, Él es el eterno. Él es el que tiene el control definitivo de todas las cosas. Dice, no temas, yo soy el primero y el último. Mi hermano, yo quiero decirle a usted, para nosotros los cristianos, la confianza en nuestro Señor Jesucristo debe convertirse en la fortaleza de nuestra fe. Muchos cristianos andan abatidos, angustiados, preocupados, temerosos con las circunstancias actuales, que el COVID, que el desempleo, que la crisis, que el calentamiento global, que la contaminación del planeta, que la destrucción de las especies, que viene el anticristo, que la criminalidad y la delincuencia, que cerraron las iglesias y todos andan angustiados, hermano. Pero el Señor se acerca a nosotros con esta hermosa revelación para decirnos, yo soy el primero y el último, no temas, yo estoy presente en medio de mi iglesia. Amén, hermano, el Señor es la fortaleza en nuestras vidas. No importa cuál sea la situación por la que usted está pasando. Hoy puede estar pasando por un problema económico o de enfermedad o familiar con su pareja, con sus hijos, o de desempleo o alguna mala noticia, luto de un ser querido. Hermano, pero usted debe confiar en el Señor Jesús y no temer. Él pone su diestra sobre nosotros y nos dice, no temas, yo soy el primero, yo soy el último, yo soy el que tengo el control, yo soy el eterno. Dice, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Diría yo que casi que todos los problemas del ser humano se pueden solucionar. El único problema que no se soluciona es la muerte, hermano. Cuando se murió y ahí sí no hay más que hacer, hermano. Se murió, ya, se acabó, no hay más que hacer. Pero el Señor dice que Él venció la muerte. Dice, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Él venció la muerte. Es decir, aunque el Señor dio su vida en la cruz, murió por nosotros para perdonar nuestros pecados, la muerte no lo derrotó a Él. Al contrario, el Señor Jesucristo al tercer día resucitó invicto entre los muertos para nunca más volver a morir. Por eso dice que el que murió, pero que vive, y vive por los siglos de los siglos. Él vive, aunque murió, pero ahora vive por los siglos de los siglos. Amén, dice allí. Así es. Dice el mismo Señor, eso no será de otra manera, así es, nunca cambiará. Él es la vida, Él es la resurrección y la vida. Él tiene el control sobre la muerte. El Señor Jesucristo ha resucitado para nunca más morir y además por eso Él es la garantía que todos aquellos que le hemos entregado nuestro corazón a Él, confiando en Él como nuestro Señor y Salvador, también un día, hermano, nos levantaremos en resurrección, aunque hayamos muerto físicamente, igual que Él, en un cuerpo glorificado.
resucitaremos de entre los muertos si hemos muerto, hermano. Y si no hemos muerto, en el momento en que Él regrese, seremos raptados con Él, llevados al cielo, arrebatados con Él. Y entonces nuestros cuerpos serán transformados a un cuerpo a su semejanza, un cuerpo glorificado, que no se cansa, no se envejece, no se enferma, no peca, no se debilita. Gloria sea su santo nombre. El Señor venció la muerte. Y si Él venció la muerte, hermano, ¿qué no vencerá el Señor? Si Él venció la muerte, ¿qué no vencerá el Señor? El que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y dice, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Solo el Señor sabe, hermano, quién muere, cuándo muere, cómo muere. Él tiene las llaves de la muerte y del Hades. La palabra de Dios nos enseña allá en Lucas 11:52, que el Señor le dio las llaves de la ciencia, del conocimiento a los sabios, a los espirituales. Hombres y mujeres sabios espirituales tienen las llaves del conocimiento, de la ciencia. Ellos pueden, hermano, abrir la palabra de Dios y entenderla y enseñarla a muchos. También enseña la palabra de Dios allá en Mateo 16, 19 y en Mateo 18, 17 y 18, que el Señor le dio las llaves del reino a sus apóstoles y a la iglesia en pleno. Las llaves del reino para predicar el evangelio y que las almas sean salvas. Pero, hermano, las llaves de la muerte y del Hades, dice aquí la palabra de Dios, las tiene el Señor Jesucristo. Mientras Él le entregó las llaves del conocimiento y la ciencia a los sabios y le entregó las llaves del reino a sus apóstoles y a la iglesia, el Señor no le ha entregado las llaves de la muerte y del Hades a nadie. Él solamente sabe quién se salvará, Él solamente sabe quién debe ir al infierno, Él solamente es el que sabe quién y cuándo debe morir cada uno. Solo el Señor. Dice Él que Él tiene las llaves de la muerte y del Hades. Entonces, hermano, nuestro Señor Jesucristo ha vencido rotunda y definitivamente la muerte. Por eso usted y yo, hermano, no debemos temer ni a la vida ni a la muerte. Porque para nosotros el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. Para los creyentes, dice la palabra de Dios, que el que cree en Cristo, aunque esté muerto, vivirá. El Señor Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Gloria a Dios. Dice en el versículo 19, escribe las cosas que has visto, y las que son y las que han de ser después de estas. Este versículo 19, hermano, es el bosquejo con el cual ha de interpretarse todo el libro de Apocalipsis. Es la llave interpretativa. Dice que por segunda vez el Señor le dice al apóstol, escribe. Escribe las cosas que has visto, 1, las que son, 2, y las que han de ser después de estas. Las cosas que has visto se refieren a esto que estamos viendo en el capítulo 1 de Apocalipsis, la revelación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Las cosas que has visto. Dice además allí la palabra de Dios, las cosas que son. Las cosas que son se refiere a los capítulos 2 y 3 del libro de Apocalipsis, donde el Señor nos cuenta en forma profética, simbólica, el discurrir, el acontecer histórico profético de la iglesia del Señor entre su primera y su segunda venida. Y las cosas que han de ser después de estas, va del capítulo 4 de Apocalipsis hasta el final. Y allí habla, hermano, de lo que acontecerá una vez que la iglesia sea arrebatada, sea sacada de este mundo. Entonces comenzará, hermano, a suceder en una velocidad impresionante todo lo que está escrito en el libro de Apocalipsis de los juicios que se desatarán en el tiempo de la gran tribulación sobre esta tierra. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros
de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces, mi hermano, ya para ir terminando, ¿qué hemos aprendido hoy? ¿Qué hemos estado estudiando tanto la semana pasada como esta semana? Hemos estado estudiando, hermano, la revelación de nuestro Señor Jesucristo. En este capítulo 1 del libro de Apocalipsis, nuestro Señor Jesucristo se revela como el Redentor de su iglesia. En los versículos 5 y 6 del libro de Apocalipsis, el Señor dice: y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Cristo es el Redentor de su iglesia. Cristo es el origen y el destino eterno de su iglesia. Allí en el 11 dice que Juan se volteó a ver quién hablaba con él, esa voz como de trompeta, y dice que esa voz decía: yo soy el alfa, la omega, el primero, el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia, a la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. Óigame, hermano, aquí nos está diciendo que Juan se volteó a ver, y en medio de los 7 candeleros vio a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es, hermano, el origen y el destino eterno de su iglesia. Él está en medio de su iglesia. Él se mueve en medio de su iglesia, Él camina en su iglesia, Él vive en su iglesia, Él se manifiesta en su iglesia y al mundo entero por medio de su iglesia. El Señor Jesucristo, hermano, es el sumo sacerdote de su iglesia. Por eso aparece con esas vestiduras largas. El Señor Jesucristo es el juez de su iglesia. Por eso tiene esos ojos de llama de fuego y esos pies como bronce bruñido. El Señor Jesucristo es el dador y sostenedor de los misterios de su iglesia. Por eso Él tiene esas 7 estrellas que son sus mensajeros en su mano. El Señor Jesucristo es el guiador de su iglesia, hermano. Por eso Él se mueve en medio de la iglesia, porque Él es el que guía su iglesia por medio de su presencia, de su Espíritu Santo. El Señor Jesucristo es el cuidador y el vengador de su iglesia. Por eso tiene esa espada que sale de su boca, hermano, con la cual juzgará el mundo entero. El Señor Jesucristo es el resplandor y la gloria de su iglesia. Por eso su rostro resplandece como el sol en toda su fuerza. El Señor Jesucristo es la fortaleza de su iglesia. Por eso Él tocó a Juan y le dijo: no temas, que yo soy el primero y el último, el que estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves del Hades y de la muerte. El Señor Jesucristo es la vida eterna y la seguridad eterna de su iglesia. Mi amado hermano, usted necesita hoy entregarle su corazón, su confianza, su fe, su voluntad al Señor Jesucristo. No desmaye en estos días de crisis, no tema en estos días de crisis. Al contrario, hermano, empiece a buscar la presencia del Señor, empiece, hermano, a profundizar sus tiempos de oración, sus tiempos de intimidad con Dios, sus tiempos de estudio de la palabra de Dios, sus tiempos de adoración, de exaltación, de reconocimiento y de alabanza, de gratitud a nuestro Señor. Cuando usted llena su corazón, hermano, con la palabra de Dios y con la comunión con Dios por medio de la oración y por medio, hermano, de la alabanza, usted empieza, hermano, a tener una revelación en su espíritu de este Cristo poderoso. Cristo no está muerto, hermano. Cristo tiene el control total y absoluto de la creación, de la tierra, de las naciones, pero particularmente de su iglesia y de la vida de cada uno de sus hijos.
Estamos en la mano del Señor y nadie nos arrebatará de esa gloriosa, poderosa y bendita mano de nuestro Señor. No hay que temer, ni hay que desconfiar, ni hay que angustiarse, ni hay que deprimirse, ni hay que ponerse negativo, pesimista, temeroso. Esto se va a acabar, ¿ahora qué vamos a hacer? Como todo el mundo que no conoce al Señor. No, hermano. Usted y yo tenemos la revelación de la palabra de Dios, nuestro Señor Jesucristo, revelándonos quién es Él, cuál es su poder, cuál es su amor por nosotros, su iglesia, y cómo nos guarda, cómo nos cuida, cómo nos protege, nos ampara y nos favorece. Por eso, hermano, debemos descansar en medio de todas estas pruebas que está teniendo el planeta Tierra hoy. Usted y yo, la iglesia del Señor, hermano, podemos descansar. Como Juan en Patmos, estaba en una isla exiliado, estaba preso por causa del Señor, pero allí en una isla exiliado, lejos de todo lo que amaba, preso, prisionero por causa del Señor, el Señor le revela su gloria. En medio de todos estos problemas y crisis, hermano, hoy el Señor, si usted y yo le buscamos con fidelidad, también Él hoy nos revelará su gloria. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta palabra que hoy nos das. Gracias, Señor, por tu amor y bondad. Gracias, Señor, por esta preciosa revelación de quién eres tú, Señor, de tu majestad, de tu grandeza, de tu poder, de tu autoridad, de tu victoria, de tu santidad, de tu juicio, de tu omnisciencia. Señor, gracias por esta bendita revelación. Alimenta nuestro espíritu y nuestro corazón. Que hoy nuestras vidas, Señor, sean afirmadas por medio de tu palabra para colocar toda nuestra fe y confianza en ti, mi Señor Jesucristo. Levántanos, afírmanos, fortalécenos por medio de la revelación gloriosa de tu poder, tu autoridad, tu señorío. Padre, gracias te damos. En Cristo Jesús, bendecimos tu nombre, Señor, te damos gloria, honra, alabanza y adoración, porque tú la mereces, Señor. En el nombre de Jesús, damos gracias, Señor. Amén, amén y amén. Y querido hermano, usted que hoy ha escuchado esta palabra, reciba una palabra de fortaleza, de victoria, de consuelo, de esperanza, de fe en el Señor. Firme y adelante, hermano, porque Cristo Jesús viene muy pronto. Gloria a Dios.